Bienvenida o bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos con una idea, la verdad, muy sugerente. Viene de una reflexión de Neil Strauss sobre algo que todos tenemos, pero casi nunca vemos: cómo nuestra mente codifica el tiempo. Y no hablamos del reloj o del calendario. Es más bien como una estructura interna, ¿sabes? Como un software neurológico que organiza cómo vivimos el paso del tiempo. La fuente que analizamos hoy sugiere que el tiempo, que nos parece algo universal, ¿no?, que va siempre igual para todos, pues en realidad lo vivimos y lo construimos de forma muy diferente cada persona. Exacto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo algo tan básico como el tiempo es tan subjetivo? Pues esa es nuestra misión hoy. Intentar entender qué es eso del neurocódigo temporal, cómo se forma y sobre todo qué implica en nuestro día a día. Para recordar, para planificar. Vamos a ello. La idea central es fascinante. El tiempo, más allá de la física, funciona en la mente como una categoría, una forma de clasificar la enorme cantidad de cosas que nos pasan. Nuestra neurología necesita un sistema, un código interno, para saber qué es pasado, qué es presente y qué es futuro. Sin eso, sería imposible funcionar. No podríamos aprender porque todo sería una hora confuso, ni planificar, porque el después no tendría una forma clara en nuestra mente. Y lo importante aquí, como dice el material, es que este código no es estándar. No viene igual de fábrica para todos. Varía. Vale, entiendo el qué. Pero la gran pregunta es el cómo. ¿Cómo se forma ese código tan personal? El texto de Strauss lo relaciona directamente con descubrimientos de la programación neurolingüística, la PNL, allá por los años 70, ¿no? Así es. La PNL, que básicamente estudia cómo usamos el lenguaje y los sentidos para crear nuestra experiencia del mundo, pues fue pionera en esto. Richard Wallner y John Grinder, sus creadores, se dieron cuenta de algo clave. Procesamos la información con los 5 sentidos: vista, oído, tacto y emociones, lo cinestésico, olfato, gusto. Pero lo importante es que esos mismos canales no solo captan lo de fuera, son también los ladrillos con los que construimos nuestro modelo interno de la realidad. Y vieron que cada uno tiende a usar más uno u otro canal. Algunos somos más visuales, otros auditivos, otros cinestésicos. Y eso tiñe cómo representamos el mundo por dentro. Lo más interesante es cómo esta idea de la representación sensorial se aplica a algo tan abstracto como el tiempo, que parece que no se puede ver o tocar. A ver si lo pillo. La PNL dice que no solo recordamos o imaginamos cosas, sino que les damos como un formato sensorial. Y ese formato le dice al cerebro si algo ya pasó, está pasando o va a pasar. O sea, la forma en que veo un recuerdo, o escucho una charla pasada, o siento la emoción de un plan, ¿eso es parte del código? La fuente insiste mucho en que esto no es física, ¿eh? No es la cuarta dimensión, es la arquitectura psicológica, cómo lo vivimos por dentro. Precisamente, esa es la clave. El cerebro, para poder moverse en el tiempo, necesita marcar los eventos de alguna forma, y parece que lo hace dándoles características sensoriales. La PNL llama a esas cualidades finas submodalidades. Son como los ajustes de una imagen o un sonido en la mente. Ajá. Piensa en un recuerdo. La imagen es nítida o borrosa, en color o blanco y negro. ¿Vale? Grande y cercana o pequeña y lejos. ¿Es una foto fija o una película? ¿Tiene sonidos? ¿Fuertes? ¿Débiles? ¿Te provoca alguna sensación en el cuerpo? ¿Calor? ¿Tensión? Entiendo. Pues la combinación específica y consistente de esas submodalidades que tu cerebro usa para etiquetar pasado, presente y futuro, eso es el neurocódigo personal del tiempo. Tu firma neurológica temporal, digamos. Vale. Aquí es donde se pone súper interesante y práctico. Pero ¿cómo se sabe cuál es tu código? Si es algo interno, subconsciente, ¿cómo lo descubrieron? ¿Se puede ver de alguna forma? Pues fue a base de observar y hacer preguntas muy agudas, lo que llaman elicitación en PNL. No es preguntar cómo codificas el tiempo, porque nadie sabría qué decir. Claro. Es hacer preguntas más concretas sobre experiencias. Y mirar no solo lo que dicen, sino también los gestos, la mirada. Por ejemplo, una pregunta típica era: piensa en algo que hiciste ayer. ¿Dónde aparece esa imagen o sensación? ¿A tu izquierda, derecha, delante, detrás? O, ahora piensa en algo para mañana. ¿Dónde lo colocas? Y lo fascinante fue que, preguntando a mucha gente, empezaron a ver patrones.
diferentes entre personas, pero consistentes en cada una. La dirección de la mirada al recordar, un gesto inconsciente con la mano hacia atrás al hablar del pasado, Ya. o hacia adelante para el futuro. Eran pistas útiles que revelaban estos mapas temporales internos. Y esto nos lleva a algo importante, que también menciona la fuente. ¿Qué pasaría si el cerebro perdiera esa capacidad de distinguir? Sería un caos. Claro, una desorientación total. Imagina no poder diferenciar un recuerdo de una fantasía, o no poder anclarte en el ahora. La planificación, imposible. Aprender de la experiencia, un lío. Entiendo la importancia de esa organización interna. Es lo que da coherencia a nuestra vida, ¿no? Y el material que vemos da ejemplos muy claros, y algunos bastante fuertes, de cómo este neurocódigo afecta a cómo funcionamos. No es solo teoría. Sí, los ejemplos son muy buenos para ver las consecuencias prácticas. Uno que se repetía mucho tenía que ver con conseguir objetivos. Vieron que la gente que decía tener muchas dificultades para lograr sus metas, para terminar proyectos, a menudo describía sus objetivos futuros de una forma sensorialmente Pobre. pobre. ¿Cómo? Pues que al pedirles que visualizaran ese futuro, la imagen era pequeña, lejana, quizá borrosa, quieta, sin colores vivos. Ah, vale. Con sonidos apagados. En cambio, la gente que conseguía sus objetivos más fácilmente tendía a representar el futuro de forma muy diferente. Imágenes grandes, brillantes, cercanas, coloridas, en movimiento, con sonidos claros, sensaciones que motivaban. Ya. Esto sugiere que cómo codificamos el futuro con los sentidos influye directamente en la motivación. No es solo quererlo, es cómo lo representas sensorialmente para que te tire. O sea que la famosa fuerza de voluntad a lo mejor no basta si tu mapa interno hacia el futuro está mal dibujado. Exacto. Si tu neurocódigo para las metas es débil, difuso o incluso negativo, ¿no? Imaginar los problemas muy vivos y el éxito apagado. Pues es como intentar navegar sin brújula. Cuesta mucho más arrancar. Muchísimo más. La fuente menciona casos de gente que veía sus metas en blanco y negro, sin vida, o que directamente no veía nada claro. Un vacío. Puedo imaginar la frustración, el bloqueo que debe ser eso, no poder conectar con ese futuro. Exacto. Es una barrera interna muy real. Y otro ejemplo aún más fuerte que se comenta es el del trauma. Se vio que en algunas personas con trauma, la codificación de ese recuerdo era problemática. ¿En qué sentido? Si la imagen o la sensación del trauma se codifica de forma que está delante, en el espacio mental del presente o del futuro inmediato, la persona puede estar, a nivel neurológico, reviviéndolo constantemente. Uf. Es como si el archivo estuviera mal etiquetado, ¿sabes? Guardado en la carpeta del ahora en vez del pasado. Y claro, el sistema nervioso reacciona como si la amenaza estuviera ahí, ahora mismo, generando estrés postraumático. Madre mía. A raíz de esto, la PNL desarrolló técnicas específicas, la terapia de la línea del tiempo, la distorsión temporal. El objetivo es ayudar a la persona a recodificar ese recuerdo, cambiarle las submodalidades, su sitio en la línea temporal interna, para que se integre como algo del pasado, que ya acabó. Para liberarse de ese impacto constante. Eso es, para que deje de invadir el presente. Es increíble cómo algo tan interno, tan abstracto en apariencia, puede tener efectos tan reales en la salud mental, en la capacidad de actuar. El texto también dice algo muy interesante sobre diferencias culturales. Sugiere que no solo las personas, sino las culturas, pueden tener patrones de codificación del tiempo. Algo así como un neurocódigo cultural. Pues eso parece indicar la fuente, sí. Describe dos patrones generales, dos formas de organizar la línea temporal que parecen más comunes en distintas culturas. Uno es un patrón, digamos, horizontal. Horizontal. Según el texto, se asocia más a culturas occidentales. En esta forma de verlo, el pasado suele estar a la izquierda, el presente justo delante y el futuro a la derecha. Ajá. Esta línea horizontal crea como una distancia psicológica con el pasado, queda atrás o al lado, y también con el futuro lejano. Enfoca mucho en el presente inmediato y el futuro cercano. ¿Y eso qué implicaciones tendría? Pues, interpretando un poco, podría favorecer la acción inmediata, la novedad, el aquí y ahora, pero quizá dificulte una conexión más profunda con la historia o planificar a muy largo plazo de forma integrada. Podría fomentar el innovar, el borrón y cuenta nueva, pero igual cuesta sentir el peso o la guía de la historia. Interesante. ¿Y el otro patrón? ¿Cuál era?
El otro es uno que llama vertical y lo asocia más a culturas orientales. Vertical. Aquí la percepción es distinta, el espacial es distinta. El pasado no está a un lado, sino debajo. Simbólicamente, en los pies, las raíces, la base sobre la que te apoyas. Curioso. El presente se siente en el centro del cuerpo, menciona el hara japonés, el centro vital, y el futuro se proyecta hacia arriba, adelante y arriba. La implicación psicológica es muy diferente. Mantiene el pasado siempre presente, literalmente debajo. Como una base. Exacto, como la base sobre la que se construye el presente y se mira al futuro. Piensa en la importancia de los ancestros, la historia, las tradiciones en muchas culturas orientales. Esta codificación vertical parece reflejar y reforzar esa conexión continua con las raíces. Ya. Podría dar una sensación de continuidad, de pertenencia, pero quizá, especulando, haría más difícil romper con patrones heredados. Es importante decir, como hace la fuente, que no hay una forma mejor o peor. Son distintas. Claro, dependen del contexto. Y lo curioso es que, aunque esto funciona de forma subconsciente, a veces se nota en gestos, como señalar hacia atrás al hablar del pasado, sin darte cuenta. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que nos dice esta reflexión es que cada uno tenemos un neurocódigo temporal único, un mapa interno del tiempo. Se forma con nuestras experiencias, usa el lenguaje de los sentidos y opera casi sin que nos demos cuenta, pero influye muchísimo en cómo sentimos el pasado, vivimos el presente y nos proyectamos al futuro. Afecta la motivación, las decisiones, a todo. Exactamente. Es una muy buena síntesis. Pero hay un punto final que es crucial y que la fuente recalca mucho. Ser consciente de que este código existe y empezar a ver cómo funciona en ti no es solo curiosidad, ¿eh? Es el primer paso para poder cambiarlo. No estamos condenados a vivir con el código que hemos creado sin querer. La PNL y otras disciplinas dicen que se puede, con técnicas o incluso con autoobservación e intención. Se puede reorganizar nuestra línea temporal interna. ¿En serio? ¿Sí?